El plebiscito va a contar con observación internacional. OEA, UNASUR, Parlasur, Parlamento Europeo, entre otros observadores internacionales. Quiero saludar a Felipe Mujica, secretario general del partido Movimiento al Socialismo, el MAS, un partido venezolano, observador internacional invitado por el Partido Liberal de Colombia. Felipe, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, mira, ¿cómo estás tú? Bastante bien. Bueno, viendo todo esto, y Felipe es un político de larga data en Venezuela. Y mi primera pregunta, sobre todo viendo lo que ha pasado hacia Venezuela, cuando uno ve cómo se ha polarizado Colombia, no es fácil. No es fácil lo que han vivido, pero tampoco es fácil lo que tienen por delante. Sí, yo creo que viendo las cosas desde afuera y por supuesto haciéndole seguimiento de la manera más intensa a todo el proceso, uno sabe que esta etapa, después de haber recorrido Colombia por todo ese periodo tan largo que se inicia en el año 1948 con la muerte de Gaitán y lo que se llamó el Bogotazo hasta nuestros días, todos los incidentes que han estado allí mezclados, la situación que ha vivido Colombia desde el punto de vista de la violencia, en términos de la violencia expresada a través de los distintos grupos organizados que la practicaron y la ejercieron, haber arribado a esta posibilidad tiene que ser visto desde afuera, más allá de todos estos pormenores que uno va escuchando, las confrontaciones internas, tiene que ser visto con optimismo, porque poder resolver un problema que a lo largo de la historia siempre sabemos que este tipo de circunstancias nunca se pueden resolver pretendiendo que todo el mundo quede contento, porque es imposible que nadie quede contento de manera total en estos aspectos. Si uno ve procesos similares a esto, uno ve el proceso, por ejemplo, de lo que tuvieron que vivir en condiciones muy duras, diferentes pero muy duras, lo que le ocurrió a los españoles, lo que le ocurrió a los sudafricanos, a los chilenos, a los argentinos. Son todos escenarios donde hubo que reconciliar, donde hubo que dialogar, y para poder llegar a cada uno de esos puntos, por supuesto, hubo que hacer mutuas concesiones, hubo que dialogar, porque si no, es imposible que se llegue. Y por supuesto, si tú revisas esos procesos, en cada caso, te vas a conseguir con que hay opiniones muy diversas. Claro. Y opiniones sobre todo por lo que se consideran o están de hecho mucho más afectados que otros. Claro, pero fíjate, me llama siempre la atención porque, es decir, hay dos visiones. Independientemente de lo que pase puertas adentro del país, donde hay posiciones, la visión de la comunidad internacional es siempre muy distinta a la visión que se tiene del proceso, del problema, de la circunstancia adentro. Sí, es que no hay duda, porque los que no estamos directamente involucrados tenemos una visión totalmente diferente. Eso es igual que el caso venezolano. Sí. Los venezolanos en este momento estamos viviendo una condición muy dura, en donde el planteamiento del diálogo, el planteamiento de la reconciliación, que apenas empieza, tiene críticas de todos los sentidos, de los sectores más radicales de cada uno de los lados que están confrontados en este momento en la circunstancia venezolana. Entonces, en el caso colombiano ocurre exactamente lo mismo. Los que no hemos padecido de manera directa las cosas que ocurrieron en Colombia, y que lo que deseamos desde afuera es que Colombia pueda resolver de manera positiva estos 60 años de violencia que ha tenido mediante esos acuerdos de paz que se firmaron y que van a ser sometidos a plebiscito el día domingo. Por supuesto que la aspiración es que eso sirva de ejemplo a cómo resolver en otros países circunstancias similares. Tú ves, por ejemplo, cuando tú agarras una personalidad como Nelson Mandela. Nelson Mandela tuvo 27 años preso en el contexto de lo que fue Sudáfrica. Bueno, y Nelson Mandela salió de la cárcel, tuvieron que liberarlo para que encabezara un proceso de reconciliación, teniendo Nelson Mandela que confrontar con sus propios partidarios, porque recuerda que Nelson Mandela, cuando comienza su prisión, era parte de una resistencia activa, armada, violenta contra el apartheid. Bueno, y fue Nelson Mandela el que al final dirigió y tuvo la posibilidad de poder concertar un acuerdo en el cual Sudáfrica asumió que era un país como el que hoy tenemos
allí. Ahora, Felipe, cuando hay esta polarización dentro de la sociedad, es la razón por la que se convoca tanta observación internacional, porque hay muchísimos representantes de múltiples organismos que van a estar en Colombia este domingo para el plebiscito. Digamos, para tratar de legitimar los resultados de alguna manera. No, yo no creo que ese sea el interés, al menos a nosotros nos invitó el Partido Liberal. Nos invitó también a través de la COPAL e invitaron un conjunto de organizaciones políticas plurales, en el caso venezolano, que hemos ido llegando y que hasta donde yo conozco el problema no es legitimar. El problema es simplemente acompañar un proceso que, por cierto, tiene un hecho que creo que es inédito, haberlo sometido a plebiscito. Porque otros procesos de esta naturaleza se han generado los acuerdos han sido formalizados ante instituciones, la Asamblea, los gobiernos, las partes, pero someterlo a plebiscito en unas condiciones como las que existen acá es una decisión bien importante que implica correr una cantidad de riesgos desde el punto de vista del escenario electoral. Entiendo que tienen que obtener un porcentaje de votos que pasa a los 4,5 millones de votos. Entiendo que se habla de procesos, de un proceso de abstención que pudiera ser muy elevado. Y todo eso, por supuesto, es negativo, porque lo ideal sería que hubiese una amplísima participación de los colombianos. Y a ver, quizás me equivoqué en el término, no es legitimar, como bien señala Felipe Mujica, pero a la hora de que alguien pueda decir, bueno, no había condiciones, etcétera, etcétera, siempre es bueno contar con observación internacional. De alguna manera esto es una garantía. Sí, es que la observación internacional es una institución que opera en casi todos los procesos electorales del mundo, incluso los más pacíficos. Tú ves, por ejemplo, en el caso venezolano, ha habido observadores internacionales de hace por lo menos 30, 40 años atrás en todos los procesos electorales venezolanos. Y ocurre también, a nosotros nos han invitado a distintos procesos electorales, en México, en Honduras, en Nicaragua, en distintos signos. Sí. Y bueno, y a propósito de esto, que esto no es un proceso electoral típico, no es que yo estoy votando por un candidato. Sí, claro. Yo estoy votando nada más y nada menos que por una decisión que lleva implícito el que yo estoy a favor de la paz o a favor de la guerra, incluso tomando en cuenta las dos interpretaciones que acabo de escuchar. Yo creo que es muy difícil decirle a alguien que se considere directamente afectado por lo que ha ocurrido a lo largo de estos años, que haya sido familiares asesinados, secuestrados, bueno, cualquiera de los hechos violentos, que admita que puede haber la posibilidad de que quienes cometieron esos delitos puedan incorporarse a la vida ciudadana y que los ciudadanos tengan que dar el paso del perdón, como se expresa, y también quienes cometieron los delitos, para poder crear los mecanismos de reconciliación. Eso no es fácil, pero es mejor eso que haya un retroceso en relación a lo que es la búsqueda de la paz y de la tranquilidad y de una nueva condición de vida de los colombianos. Claro, Felipe, cuando la producción me está hablando del tiempo, pero no quiero dejar de preguntar lo que voy a preguntar ahora, y además quiero hablar de Venezuela, aunque sea un par de minutos. ¿Qué se hace, por ejemplo, el 4 de octubre? Con estos dos pedazos de la sociedad. Cuando miramos hacia Venezuela y vemos cómo ha ido exacerbándose, bueno, hasta un momento, porque creo que por primera vez en muchos años en Venezuela no hay dos fracciones más o menos iguales. Creo que hay una gran porción de la sociedad venezolana que en este momento quiere buscar una salida. Pero, ¿qué se hace con esta confrontación, con estas dos Colombias? Yo decía ayer qué paradoja que buscando la paz para una guerra de ayer, los colombianos se confronten hoy. Mira, yo creo que lo que los colombianos deben hacer es reconciliarse. Yo creo que eso es lo que está planteado abiertamente, desde el punto de vista de lo que habría que hacer. E insisto, no es la primera vez que esto ocurre. Recordemos, por ejemplo, cuando Pinochet sale en Chile, para poder Pinochet hablar de sale varias en cosas. Chile del poder, los chilenos tuvieron que ir a la reconciliación y lograron reconstruir ese país. El caso de España es igual, el caso de Sudáfrica, que lo acabo de mencionar. En más de una oportunidad, los seres humanos, los ciudadanos, han colocado por encima de todo el dolor, por encima de toda la molestia, por encima de todo lo que significa la necesidad de reencontrarse. Y creo que eso es lo que los colombianos deben tener planteado. El domingo, ojalá participen masivamente
y ojalá que a partir del lunes, con el resultado, los colombianos puedan entender que van al nacimiento de una nueva Colombia. ¿Y cómo hacemos para que en Venezuela se dé la reconciliación que también es necesaria y que pareciera a veces tan complicada y tan difícil? Bueno, igual hay que trabajarla, porque la situación venezolana quizás es tan compleja, a pesar de que tenemos menos años de violencia, tenemos por supuesto menos muertos, y el conflicto es fundamentalmente de tipo político, no tenemos todavía un conflicto armado. Pero sin embargo, la división de la sociedad venezolana, como tú bien lo has señalado, más allá de las simpatías electorales, porque el problema no es las simpatías electorales, el problema es cómo los radicales de lado y lado actúan, y entonces cuando los radicales son los que imponen la línea que hay que aplicar, entonces viene el problema de los desencuentros y viene lo que nosotros en Venezuela hemos venido señalando. Y el ejemplo colombiano para nosotros es perfecto cuando decimos, mire, nosotros podemos, en este momento en Venezuela, en que son divergencias políticas, trabajar para reconciliar el país y evitarnos tener que hacer lo mismo después de tener que hacerlo con una montaña de muertos, como ocurrió en el caso colombiano, que cerca de 250.000 de colombianos muertos como producto de la violencia. Felipe, y te pido una respuesta breve. Yo sé que es complicado y hay mucho de qué hablar, pero ¿habrá revocatorio en el 2016 o no? Eso no lo sabe nadie en este momento. Hay que esperar que sigan desarrollándose las pautas que están establecidas. Está prevista la recolección de las huellas. Esa recolección de las huellas, ojalá sea un hecho pacífico, sea un hecho institucional y un hecho democrático, para que de esa manera se pueda seguir avanzando en el contexto de que haya o no haya revocatorio, el país entienda que lo más importante es buscar una solución que tenga como centro, en palabras mayores, en títulos mayores, Venezuela, y no los intereses particulares de un sector o del otro. En Venezuela, al igual que en Colombia y al igual que en cualquier otro conflicto, es necesario colocar por encima los intereses particulares, los intereses sectarios de los grupos, de los partidos, de individualidades, los intereses de los países. Y en este momento en Venezuela, lo fundamental es una actitud de esa naturaleza que permita, en letras mayúsculas, colocar ese terrible conflicto humano, social, que estamos viviendo los venezolanos, en el centro de la búsqueda del diálogo y de la reconciliación. Felipe Mujica, secretario general del partido Movimiento al Socialismo del MAS, observador internacional en el plebiscito. Felipe, un gusto tenerte en el programa. Y a mí un gran gusto volverte a ver, teníamos un tiempito que no nos veíamos.